Ok, muy buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a la primera sesión de Critical Appraisal o lectura crítica de artículos científicos. Entonces, cuando me pidieron que diera esta plática, a mí automáticamente se me vino a la mente, pues lectura crítica va muy ligado a lo que es medicina basada en evidencias. Entonces, como ustedes saben, la medicina basada en evidencias pues es incorporar lo que es la mejor evidencia clínica disponible, las preferencias del paciente, su problema clínico y pues obviamente también la experiencia del médico. Entonces, pues para los que les gusta más el modelo visual, pues aquí también está este diagrama que incorpora estas cuatro cosas que ya mencioné, pues y en el centro está la medicina basada en evidencias. Entonces, como todo método, pues esta corriente tiene algunos pasos y son los que pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, el que nos atiende hoy, pues es leer críticamente la evidencia. Sin embargo, pues todos son igual de importantes y pues en el caso de los dos previos, pues es importante hacerlos bien, ya que pues de lo contrario, pues no estaríamos, si no sabemos hacer preguntas clínicas relevantes, ni identificar pues la evidencia relevante, pues no vamos a estar leyendo cosas relevantes. Entonces, pues mencionaré algunos de estos pasos, bueno, estos dos pasos brevemente, antes de ir luego sobre la lectura crítica. Entonces, pues, para los que ya hicieron el CARPIS y a lo mejor les habían dicho en sus clases, ¿no? Que hay 4 elementos muy importantes de una pregunta clínica que se pueden recordar por el acrónimo de PICO. Entonces, lo primero es la P, que es el paciente, alguna población o algún problema difícil que se tenga. Después está la I, que es la intervención o la exposición, tratamiento, prueba diagnóstica o pronóstico, es decir, de lo que se va a tratar el área de interés para solucionar la pregunta. Después va a estar la C, que va a ser el comparador de la I. Y por último va a estar la O, que es el outcome o desenlace de interés. Entonces, pues nada más para recordarles que hay 4 principales tipos de preguntas clínicas y para cada una podemos hacer como un pico. Entonces, o sea, definir los 4 elementos. Entonces, por ejemplo, para diagnóstico, digamos, nos interesa una población que puede ser diabéticos tipo 2, y luego los demás que están aquí. Entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, si en adultos diabéticos tipo 2, no, más bien, perdón, ¿cuál es la validez diagnóstica del cociente albúmina creatinina en el diagnóstico de nefropatía diabética en adultos con diabetes tipo 2? Entonces, pues como pueden ver, no queda así como que en el mismo orden, pero al tener el esquema pico, pues es más fácil llegar a una pregunta y pues ya la formulación va mejorando conforme se hagan más preguntas ustedes mismos, ¿no? Es algo de práctica también. Y después está descrito que no nada más hay de esos 4 tipos de preguntas, sino hay muchas más. No es el tema de esta plática, ¿verdad? Ver todas estas situaciones, pero pues aquí pueden leer algunas de ellas, incluso todavía hay más. Entonces, pues van desde algunas cosas más cualitativas como experiencia y significado, mejora continua, pero aquí el punto es que al tener un esquema pico es más fácil llegar a una pregunta. Y después quiero ponerles este ejemplo clínico, por ejemplo, ya tenemos el pico, que es ahí el que ustedes están viendo, y llegamos a la pregunta de cuál es la mejor opción terapéutica entre apendicectomía laparoscópica por puerto único y una apendicectomía laparoscópica convencional en el tratamiento de apendicitis aguda en adultos mayores de 19 años en términos de morbilidad asociada a cirugía. Entonces vemos ya cómo se integra los 4 elementos a la pregunta, y aquí me gustaría mencionar que hay 2 maneras de llegar a una respuesta a esta pregunta. Entonces la primera es la fácil, y después está la otra, la que es digo que no está difícil, pero es la que, ¿cómo decirlo? Pues para la que estamos aquí, ¿no? Que es la lectura crítica. Entonces, cuando lo hacemos de la manera fácil, podemos buscar en lo que son, en las fuentes filtradas. ¿Y cuáles son estas? Pues las que están viendo aquí en la foto, ¿no? Las más conocidas pues van a ser las guías de práctica clínica.
Entonces aquí no tenemos que buscar, no tenemos que introducir un término muy complejo de búsqueda. Basta con que en algunas de estas fuentes filtradas busquemos, por ejemplo, apendicitis aguda y nos dé la respuesta. Entonces, en mi caso, yo me fui a Dynamed y me fui a buscar lo que es apendicitis aguda y luego después llegué al apartado de la apendicectomía laparoscópica, la convencional, y aquí mencionaba, y aquí dice que, pues dice, esta asociación recomienda usar la convencional porque está asociada con menos tiempos perioperatorios, menos tiempos operatorios, perdón, menor dolor postoperatorio y menor incidencia de infecciones. Entonces aquí la ventaja de las fuentes filtradas es que ya te da la respuesta a esa pregunta y ya tú no tienes que analizar o hacer una lectura crítica de 50 ensayos clínicos y de otras 20 revisiones sistemáticas, sino que estas fuentes ya lo hacen por ti y ya nada más te dan la información en estos dos indicadores, que son nivel de la evidencia y fortaleza de la recomendación. Entonces, pues en una guía de práctica clínica también lo vemos igual. Y las llamadas fuentes filtradas. Entonces, dado lo anterior, pues, pues aquí tenemos una manera, ¿no? La manera fácil, entre comillas. Y que pues vaya, no es nada fácil porque pues es precisamente lo que le da la belleza a nuestra profesión, ¿no? De saber acerca de muchas patologías, de muchos problemas y poder llegar a una solución. Entonces, ahora me gustaría mencionarles que también que hay un nivel que se llama la pirámide 6S para clasificar los artículos en base a en base al poder que tienen para que nosotros en base a ellos podamos tomar decisiones. Entonces, clínicas, obviamente. Entonces, hasta abajo están los estudios, como los ensayos clínicos, los cortes, los casos y controles, y pues esos son los de menor fortaleza para poder tomar una decisión clínica. Entonces, nunca vamos a poder tomar una decisión para nuestro paciente en base a esos estudios. Después siguen los resúmenes de esos estudios. Hay algunas revistas, como el ACP Journal Club del American College of Physicians, que se encargan de hacer un critical appraisal de ese artículo, y ya lo ponen ahí resumido. Generalmente lo hacen de artículos importantes de revistas top, como JAMA, New England, etc. Después están las revisiones sistemáticas, que es como juntan muchos artículos de un tema y tratan de dar una respuesta a alguna pregunta de interés clínico. Después están las los resúmenes de esas revisiones sistemáticas, que son los PDFs de 5 hojas que vemos del Cochrane Review, que nada más ya tienen ahí los enunciados y las conclusiones a las que llegaron en la revisión sistemática y te lo pone como si fuera casi una guía de práctica clínica. Te dice, recomendamos hacer esto y así. Entonces me imagino que ya las han visto. Después están las guías de práctica clínica y el Dynamed, etcétera. Y después están los sistemas que todavía no están disponibles, pero pues es básicamente lo que haría un médico. Y están lanzando algunos como softwares para que el médico ponga la información del paciente y luego como que ese software combina esa información con una guía de práctica clínica y te dice, pues lo mejor que puedes hacer es esto. Entonces, pues está difícil que todavía se desarrolle porque pues es lo que haremos nosotros, ¿no? Y lo que algunos ya hacemos también. Entonces, pues ese es como que el nivel. De acuerdo a esta pirámide, pues es la fortaleza de algunos artículos para tomar decisiones. Entonces, ante tanta complejidad en los estudios, existen estos motores de búsqueda llamados motores de búsqueda federada, que son Access y el TRIP, en donde tú insertas alguna palabra y te acomodan los artículos en base a esta pirámide. Entonces, por ejemplo, si yo busco apendicitis en Access, me da estos resultados y me dice que encontró 50 artículos originales, unas 45 revisiones sistemáticas y así te dice todo, ¿no? Y en qué nivel está. Lo mismo para TRIP, nomás que lo pone un poquito más desglosado aquí y así se ven los resultados. Y pues bueno, esa fue la manera fácil de responder a una pregunta. Como pueden ver, es lo que hacemos pues la mayoría del tiempo en nuestra profesión y como les digo, pues es lo que le da su belleza, ¿no? De saber cómo tratar los problemas de nuestros pacientes. Pero pues aquí les hago la invitación
a que también hagamos lo que es la lectura crítica, el Critical Appraisal, debido a que pues, tiene varias ventajas. La primera de ellas es que pues, despierta en nosotros o más bien fortalece nuestro pensamiento crítico y reflexivo, que es como un plus, ¿no? Que nos da académicamente y también cognitivamente, si lo queremos ver así. Y además, pues nos hace también más reflexivos en torno a que no nos quedamos solamente con lo que nos dicen, sino que estamos constantemente buscando más información y estamos buscando lo mejor para nuestros pacientes. Y en otra cuestión de los que buscan hacer investigación, hacer lectura crítica de artículos científicos, pues te permite más fácilmente identificar los gaps, los huecos en el conocimiento actual. Entonces, hay algunos pueden llegar a identificar que en alguna guía de práctica clínica o en alguna revisión sistemática dicen, pues se sugieren que se hagan más estudios sobre esto. Entonces, pues, si ponemos atención, pues es una oportunidad que nos dicen que hacen más estudios de algo, entonces los que hacen investigación nos devolvemos a este nivel para tratar de llegar a una pregunta clínica. Y si tenemos suerte, pues probablemente ese estudio pueda ser analizado ascendentemente hasta llegar al nivel de ser incluido en alguna guía de práctica clínica para llenar ese hueco que antes pues estaba. Y pues esa es mi recomendación. Si bien pues la lectura crítica es algo que toma tiempo y que no es algo así como que pues, es muy sencillo al principio, pues es más que nada una habilidad, ¿no? Que se va desarrollando. Entonces, mi invitación es que hagan lectura crítica. De todos estos niveles se puede hacer lectura crítica, pero obviamente es más fácil hacerlo de los estudios individuales porque tienen menor nivel de complejidad. Entonces, si les gusta un tema, si les interesa un tema, espero que puedan después aplicar lo que hagamos hoy en artículos que sean de su interés. Entonces, pues bueno, ya después de esta un poquito no tan breve introducción, pues ahora sí me gustaría empezar con un ejemplo que tengo aquí, que la vez pasada fui a una actividad de Scora, que fue el 14 de febrero, que es la de Dalo con Amor, se llama. Entonces, pues me acerqué ahí al stand y estuve viendo los trípticos y vi la información y me llamó mucho la atención esa actividad porque me hizo recordarme un, una consulta que una vez estaba haciendo en preventiva y era una paciente que no se pegaba muy bien al esquema que le había recomendado el médico de anticonceptivos orales. Entonces, pues, como que me hizo el clic entre esas dos situaciones. Entonces, a partir de ahí me formulé o me hice una pregunta que es, por ejemplo, si en las mujeres sexualmente activas, alguna intervención educativa comparada con alguna otra intervención puede mejorar su adherencia al tratamiento de anticonceptivos orales o al esquema de anticonceptivos orales. Entonces, pues me hice esa pregunta, la quise como resolver. Cuando lo busquemos, digo, esto podría ser tema de otra capacitación, pero cuando ustedes busquen información es muy importante que hagan este esquema. Yo sé que no es lo usual, no es lo que nos enseñan, pero entre más pronto lo tengamos, pues más fácil va a ser. Entonces, cuando tú tengas esta tablita, pon todos los sinónimos de cada uno de estos, de los que a ti se te ocurran. Por ejemplo, sexually active women, puede ser de que women, y para other intervention, pues puede ser de que todas las otras intervenciones que existen, como behavioral, psychological, social, de psicoterapia y todas, ¿no? Y aquí lo mismo para todas estas columnas. Y ya después haces tu estrategia de búsqueda, que digo, podría ser otro tema de alguna otra capacitación, pero pues no es el caso de hoy. El punto es que sepas cómo hacer una búsqueda para que ya después te dé un número aceptable de resultados, que son aquí en mi caso 983, que obviamente te puede llevar algún tiempo ver todos los títulos y leer los abstracts, de ver los que te sirven, pero es mejor que buscarlo así como si lo estuvieras buscando en Google y nada más te dé dos resultados,
o que busques algo muy general y que te dé más resultados. Entonces, pues ya que haces tu búsqueda, en mi caso, como fue una pregunta de terapia, pues está descrito que los ensayos clínicos o los ensayos aleatorizados son los mejores para tratar de responder una pregunta, y pues estaba buscando y me gustó mucho este artículo al que llegué, que dice un estudio controlado aleatorizado de 2 intervenciones educativas o su efecto sobre la adherencia al tratamiento de anticonceptivos orales y condones. Entonces, como estamos viendo, pues tiene mucho paralelismo con lo que es darlo con amor, si bien no es exactamente lo mismo, no se pudiera desprender por ahí. Entonces, también por eso me gustó mucho este artículo cuando vi su título. Entonces, para empezar ahora sí con el Critical Appraisal, me gustaría mencionar que en algunas páginas de internet ya hay algunos hojas de listas de cotejo, o también llamadas worksheets, que pueden encontrar, y que ahí vienen todos los estudios. Entonces ustedes nomás le pican a uno y ahí les va a venir como que la lista de cotejo para ese estudio. Están estas 3 páginas, que es el del Joanna Briggs Institute, el del Oxford Center for Evidence-Based Medicine y el del CASP, que es Critical Appraisal Skills Program, creo que se llama, pero así se ve, CASP. A mí me gustan más las del Joanna Briggs Institute porque están más desglosadas y te explica más como que los componentes de cada pregunta. Entonces, pues vamos a empezar de qué es lo que le tenemos que buscar a un ensayo clínico aleatorizado o a un ensayo aleatorizado. Entonces, yo les voy a hacer llegar a través de su oficial nacional y también a los que estamos en SCOMP, y a todos los demás también, por supuesto, este artículo en PDF, y también pues los links a estas páginas para que vean los tipos de listas de cotejo que hay. Entonces, pues bueno, ya empezando con la primera pregunta, que es de lo que le tenemos que buscar a un ensayo aleatorizado. Lo primero es, como dice ahí, ¿hubo una técnica adecuada de aleatorización de los participantes a los grupos de estudio? Entonces es importante hacernos esta pregunta, ya que si los participantes pues no sé cómo se llama, no se asignan a estos grupos de manera aleatoria, pues hay un riesgo de que no se cumpla el principio de comparabilidad en los grupos, ¿no? Entonces, cuando lean la técnica de asignación que se les da, fíjense muy bien los procedimientos que hacen para asignar a los participantes, y que no haya ninguna influencia, que los investigadores no los asignen de acuerdo a alguna característica que ellos ya sepan de antemano, porque pues si no, eso va a alterar mucho la validez interna del estudio. Entonces ustedes, en conclusión, pregúntense, ¿hubo un buen procedimiento de aleatorización? Y ahí tiene que decir, por ejemplo, se usó una lista aleatoria, ¿no? O se hizo un procedimiento por computadora. Entonces, fíjense siempre que les diga eso. El segundo es que si se enmascaró la asignación a los grupos. Entonces, esto se parece un poquito al anterior, pero les voy a explicar. Entonces, digamos que hay un estudio en el que los participantes pues van llegando ahí a alguna unidad, y entonces el médico es el que los va como asignando, pero pues si él él sabe de antemano a qué grupo se va a ir el siguiente paciente, pues va a haber como algún sesgo, ¿no? Entonces se tiene que buscar también que diga la enmascaración de la asignación de los grupos, es decir, que la persona que la persona que los está tratando pues no sea la que los asignó a los grupos. Entonces busquen palabras clave como por ejemplo un tipo de aleatorización central, o alguna otra cosa como pues a veces dicen como los empaques de los tratamientos a veces vienen también como opacos, o de alguna manera que tú no puedas ver qué dice ahí. Entonces, son aquellos procedimientos que previenen
que el investigador sepa a qué grupo sigue el paciente que sigue. Entonces, a qué grupo se asigna el paciente que sigue. Entonces, pues es todo eso. Lo traté de explicar de varias maneras para ver si quedó claro. Entonces, si no queda claro algo, me pueden decir con toda confianza. Después nos dice si los grupos son comparables al principio. Entonces aquí tenemos que fijarnos muy bien por las características que se reportan de los participantes. Entonces, son similares los pacientes en todas las características, a excepción de lo que queremos investigar. Entonces, esto tiene su fundamento en que si los grupos no son exactamente iguales y hay una diferencia entre ellos, pues lo que observemos puede que no sea por causa de nuestra intervención, sino que puede que sea por esa diferencia que existió en los grupos al principio. Entonces, fíjense bien siempre por la edad, la severidad de alguna enfermedad, de alguna, ¿cómo le llaman? Clasificación, algunas comorbilidades, etcétera. Entonces, siempre busquen que sean lo más homogéneos posibles los grupos al principio. Después, si los participantes sabían a qué grupo de estudio pertenecían, entonces esto es lo que se puede llamar como el simple ciego, ¿no? Entonces, pues si el paciente o el sujeto sabe a qué grupo está, pues puede cambiar su comportamiento y puede cambiar sus respuestas, si sabe a qué grupo pertenece. Entonces, por eso es muy importante que los participantes no sepan a qué grupo pertenecen para que ellos no puedan influir sobre las respuestas que den o algunos detalles, ¿no? Entonces aquí busquen también sobre en el texto. A veces les pueden decir, por ejemplo, pues usaron cápsulas o algunas pastillas idénticas, o las jeringas también fueron idénticas, los aparatos, lo que sea que se haya usado, tiene que ser idéntico. Entonces, pues solamente lo diferente pues va a ser obviamente la sustancia activa. Entonces, busquen que diga eso. Después, algún paso extra sería que las personas que daban el tratamiento sabían a qué grupo de a qué grupo de estudio pertenecían los participantes. Entonces, si hay ¿cómo se llama? Participante, o más bien alguien que está ayudando en el estudio a administrar un fármaco, un tratamiento, si sabe que primero va a administrar el fármaco y luego un placebo, pues puede que su manera de hacerlo, su técnica cambie dependiendo del grupo al que pertenezca el paciente. Entonces, puede cambiar la manera de hacerlo, y la idea aquí es mantener los procedimientos lo más similar posible. Entonces, aquí también esto es lo que ya se llamaría lo que sería parte del doble ciego. Entonces, igual, estén muy atentos a los detalles que les den en el artículo sobre los procedimientos que se usan para cegar, por así decirlo, la información de qué grupo pertenecen los participantes a las personas que daban el tratamiento. Y después otra parte, lo que es del doble ciego, también es que ya sería un triple ciego, que si las personas que recolectan información sabían a qué grupo de estudio pertenecían los participantes, entonces, perdóname, me perdí por allá. Si las personas que miden o que recolectan información, también saben a qué grupo pertenecen, pues también cambia su actitud o cambia su manera puede cambiar, ¿no? Su manera de recolectar la información, por ejemplo, para hacer alguna medición, pues también puede variar. Entonces, también estén pendientes de estos detalles, de lo que les puedan decir. Entonces, en conclusión, en esto del ciego, fíjense de los detalles que ni los participantes, ni las personas que dan el tratamiento, ni las personas que recolectan información sepan a qué grupo de estudio pertenecen los participantes. Y luego después, ambos grupos fueron tratados idénticamente, con excepción de la intervención de interés.
Entonces aquí esto es también muy importante, ya que puede que algún grupo, entonces digamos, a pesar de que no sepan que uno es el grupo intervención y el otro es el grupo control, puede que traten a un grupo diferente que al otro, o sea, que los reciban en algún otro tipo de lugar o que la atención sea diferente. Entonces, eso puede influir también en que tengan algún otro tipo de exposición, algún otro factor que altere la relación que se busca, que es pues que alguna intervención va a causar algún efecto. Entonces, también puede influir. Entonces, fíjense que no nada más el tratamiento, sino la atención de ambos grupos sea idéntica, a diferencia de lo que les estén dando, ¿no? Después, esto que ya es un poquito más complejo, cada vez va adquiriendo un nivel de complejidad más alto, pero es que si hubo un seguimiento completo, o sea, lo que es el llamado follow-up, y en caso de que no, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre los grupos en términos de su seguimiento. Perdón, estaba viendo el chat. Y sí, es muy importante que, que se describa muy bien si hubo un seguimiento completo, y en caso de que no, pues que se describan todas o que se describan las causas del por qué pudieron haber abandonado el estudio. Entonces, aquí lo que le tienen que buscar, entonces, busquen si hubo diferencias en cuanto a ¿cómo se llama? A la diferencia en el follow-up entre los dos grupos. Entonces, también es importante que describan o que los autores describan las estrategias que usaron para dirigirse a la descripción del follow-up. Entonces puede que a ellos les den de que números absolutos, proporciones, porcentajes y razones por las que hubo un follow-up. Y después, también hay algo que se puede llamar análisis de sensibilidad, que es específico para este asunto de que no se complete el follow-up. Y por último, pues sí, es más que nada esto. ¿Okay? Ya que pues si, digamos, si todos los del grupo control se te salen, pues puedes decir, ah, sí, este tratamiento o esta intervención pues es muy eficaz. Pues sí, porque no hubo no hubo un grupo control. Entonces, por eso es importante que se describa cuál fue el seguimiento que tuvieron, y en caso de que no, pues que describan lo que ya les dije. Entonces, y como les digo, también está esto, lo del análisis de sensibilidad. Después, después está esta pregunta que dice que si se analizó a los participantes en los grupos a los que fueron aleatorizados. Entonces, este es un concepto que está un poco ya más complicado, pero ustedes busquen algo que se llama intention to treat, o también ¿cómo se llama? Abreviado como ITT. Entonces, es un tipo de análisis estadístico que se recomienda, que es muy recomendado por el CONSORT, que son las guías para hacer un ensayo clínico, y lo que hace es principalmente estimar el efecto de ofrecer una intervención, o sea, es decir, el efecto de decirle a un participante que tome cierta intervención. Y esto es más que nada porque a veces hay cambios en los grupos. Entonces, pues es importante que se haga este análisis estadístico, el ITT, para que, para que se compruebe la calidad, ¿no? Entonces, porque si no, de lo contrario, pues estarían como eh, cambiando mucho como las conclusiones y los resultados, y el autor te trata como de convencer de que lo que hizo fue lo correcto, pero este ITT te dice, ok, haz un análisis
pero en base, considerando al grupo al que los aleatorizaste al principio. Entonces, para ver qué tanto varió el flujo o cómo fue el flujo de los participantes del estudio. Entonces, por eso es importante este ITT. Y como les digo, a lo mejor puede ser un poco complicado, pero busquen qué es lo que mencionan sobre este indicador. Después menciona que se midieron las variables de interés de la misma manera en los grupos de estudio. Y como les digo, esto va de la mano que si alguien ya sabe a qué grupo está, pues puede que su actitud influya sobre cómo va a medir alguna variable, pero a veces puede que se dé que para un grupo tengan algún aparato y para otro grupo tengan otro. Entonces, o se usen un método diferente en ambos grupos. Entonces, busquen que siempre se use el mismo equipo, las mismas escalas, todos los procedimientos sean iguales para ambos grupos. Y la pregunta número 11 dice, si se midieron las variables de manera confiable. Ojo aquí que confiable no es lo mismo que válido, ya que pues válido significa que si el aparato que usaste estaba como, que si mide lo que pretende medir. Entonces ahí ¿cómo se llama? Si se fijan como en un tiro al blanco, pues válido sería que le den el mero centro. Pero cuando hablamos de confiable, es que den como que todos en el mismo lugar. A pesar de que no den en el centro, pues si están tres muy cerquitas, pues decimos que es confiable, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos buscar? Pues bueno, sería que chequen en el texto aquellos procedimientos o aquellas, procedimientos que usaron para que los que hacen las mediciones estén bien capacitados. Entonces, porque puede que algún aparato de medición esté bien calibrado y todo y sea válido, pero se les dio diferente entrenamiento y diferente capacitación a los que miden ahí la variable. Entonces, pues, las mediciones no son confiables. Entonces, siempre busquen esto que les digo, que haya buena confiabilidad inter e intraobservador y que hayan pasado por un proceso de capacitación similar, ya que pues de lo contrario se altera la confiabilidad de los resultados. Después, hay que ver si se hizo un análisis estadístico apropiado, y lo del análisis estadístico ya a lo mejor podría ser tema incluso también de otra capacitación, ya que para saber esto, pues primero hay que tener como que un background de estadística y segundo, va de acuerdo al tipo de variables que usan y si si los datos son cualitativos, cuantitativos, si la distribución es estándar o no, de las variables, de los grupos de estudio, cuántos grupos son y todo. Entonces, yo creo que puede ser tema de otra capacitación, como les digo. Entonces podemos dejarlo así como que por mientras, por stand-by, ya después lo podemos ver. Y por último, si el diseño del ensayo aleatorizado fue apropiado. Entonces hay tres tipos principales de ensayos aleatorizados. El primero es el llamado crossover, en donde, por ejemplo, digamos que hay tratamiento de antirretrovirales. Entonces tú quieres ver cuál es el mejor, o más bien están sacando uno nuevo, y entonces un esquema nuevo, y tú quieres dar el mejor esquema hasta el momento y el esquema nuevo. Entonces no puedes a un grupo nada más darle el puro nuevo, porque no sabes qué tan efectivo es, ¿no? Entonces no puedes dejar ese grupo sin el tratamiento el que ya está probado que es el mejor. Entonces lo que tú haces es que, ok, en la mitad del ensayo, la mitad del estudio, perdón, tú tienes un grupo control y el otro intervención, y luego después los cambias de lugar. El que era intervención ahora es control y viceversa. Entonces, de esa manera, ambos grupos tuvieron acceso a poder tener el mejor tratamiento disponible. Entonces, cuando son cosas así, de que es es una enfermedad muy grave y que sería poco ético dejar al otro grupo sin el tratamiento, pues
ahí es cuando es ideal hacer un ensayo crossover. Después hay uno que se llama en cluster, que es hacer de que como un nicho de participantes de acuerdo a alguna, de acuerdo a alguna característica. Entonces, como les digo, es más que nada cuando comparten las poblaciones, comparten alguna característica muy especial o que sean muy diferentes entre sí. Entonces, para facilitar el análisis, pues se hace este tipo de clúster. Y por último está algo que yo no sabía que existía y que la verdad está un poco complicado de comprender al principio, pero es uno que se llama Step Wedge. Lo voy a poner ahí en el chat, porque es Step Wedge Randomized Control Trial. Entonces está un poquito confuso, pero se parece al crossover en el sentido de que se hace más que nada por términos prácticos y por alguna, digamos, alguna limitación económica. Entonces, digamos que se tienen dos intervenciones, pero que una es una intervención educativa, pero que la persona que la da no puede atenderlos a todos al mismo tiempo. Entonces, pues se van pasando como que de grupitos en grupitos. Y así de esa manera, pues la persona ya puede dar la intervención a todas las personas, pero no lo hace al mismo tiempo. Entonces, más que nada para términos de prácticos y cuando hay alguna limitación técnica. Entonces, pues bueno, cuando ya saben, está el normal, en resumen, ¿no? Está el normal, el crossover, el cluster y el step wedge. Entonces, cuando ustedes vean que hay una situación así como la que les platiqué para cada uno, es más recomendable usar esos tres que ya les dije. Y con eso ya terminamos la diapositiva la presentación de hoy. Como pueden ver, fue algo corta, pero en realidad, pues, como les comento, existen, así como están estas 13 preguntas para analizar un ensayo aleatorizado, también hay otras, pues, cada tipo de estudio tiene ¿cómo se llama? Su lista de cotejo para analizar las características propias de cada estudio. Y a pesar de que no estamos viendo cosas así de que si el título es claro, que si el abstract está entendible y así, ya nos estamos metiendo más con cosas, con asuntos que van más sobre la validez interna del estudio. Entonces, al fijarnos sobre eso, estamos estamos analizando más lo que es la validez interna, ¿sí? Que es lo que nos va a ayudar, pues, a saber si es de buena calidad o de mala calidad, ¿no? Y pues yo les voy a hacer llegar el PDF, como les digo, para que ustedes se fijen sobre esas características que les mencioné. Y también les voy a hacer llegar el checklist, que es este de aquí. Literal, de aquí lo leí antes y de aquí estuve mencionando yo todo. Entonces, aquí dice checklist for ensayos aleatorizados. Y luego aquí les viene de que la lista de cotejo y ustedes ponen sí, no, o no sé, no está muy claro o no aplica. Entonces aquí para cada pregunta les va diciendo la descripción. Entonces por eso me gustan más estos checklists a mí, porque los otros no están tan explicados. Y así para cada uno. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta o algo. Pues solo como conclusión, pues la sorpresita que teníamos o la idea que tenemos Estela y yo. Ya, tienes una pregunta. ¿Qué significan las siglas ITT? Lo voy a poner en el chat. Ok. La sorpresita que teníamos Estela y yo es que queremos empezar un club de lectura crítica de artículos sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, pues más o menos el club sería por redes sociales. Estaríamos trabajando con Twitter y con Instagram. Entonces, tal vez sería como, pongan ustedes de que el primer martes de cada mes
estaríamos leyendo un artículo científico y nosotros les haríamos hacer llegar cuál por WhatsApp y por otros medios, en Instagram, también en Twitter, de cuál va a ser el artículo que vamos a revisar ese mes. Entonces vamos a hacer como un critical appraisal de ese artículo. Vamos a estar en vivo, Estela y yo, hablando, y ustedes nos van a poner sus interacciones con un hashtag que vamos a crear en Twitter. Entonces, pues está padre porque es como hacer más científico el área de Scora, porque hay algunos como estigmas hacia este comité y pues queremos como que hacerlo un poquito pues más que vean este lado que también, o sea, en Scora también se hace investigación y se hace algo muy padre. Es un área muy, muy importante hoy en día. Y pues también queremos saber si les interesaban estos temas como de investigación para seguirles dando capacitaciones. Muchas de las cosas que hacemos pues ya las vieron como en el CARPIS, pero no nada más hay eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos aprendiendo a hacer protocolos de investigación, aprendemos cosas constantemente, y creo que también aprender sobre critical appraisal nos sirve mucho a la hora de hacer nuestros protocolos o nuestras actividades. Nosotros ya cuando planeemos una actividad vamos a pensar, ok, estoy eligiendo bien a la población, la estoy aleatorizando bien, está bien, esto me va a generar un sesgo. ¿Cómo puedo hacer que mi actividad pueda ser publicable y que no me la vayan a rechazar por una mala metodología, por unos malos resultados, etcétera? Entonces, si les interesa más, si se quedaron, por ejemplo, con dudas de, oye, a mí sí me interesaría saber más de bioestadística, le podríamos decir a Samuel, que es como el experto en SCOMP de estadística, que les dé una sesión. Ustedes díganos qué les gustaría saber y si les gusta también la idea de nuestro nuevo como Journal Club de Critical Appraisal, pues los esperamos muy pronto. Y también Estela me dijo que ustedes le han estado enviando artículos y eso se me hizo muy, muy genial. Espero también verlos pronto. También me hizo llegar una revista de salud sexual, entonces vamos a estar revisándola y en los siguientes días yo creo que estaría bien como poner ahí una votación de qué artículo les gustaría revisar el próximo mes, y ya el que gane, pues ese lo vamos a revisar y vamos a hacer todos pues ahí vamos a estar criticándolo en redes sociales. ¿Algo que quieras decir, Estela, o alguien que quiera decir algo, un comentario? Bueno, si no hay nadie más ahorita que quiera participar, pues realmente la intención de este club que tenemos como iniciativa Sucedillo es porque en muchas ocasiones nosotros nos presentamos a que piensen que queremos imponer ideologías o que queremos imponer estigmas o que queremos poner lo que se nos antojó. Nosotros lo que defendemos en Scora, todo tiene una base científica. El que digamos que la transexualidad, que la homosexualidad no es una enfermedad, no fue algo que se nos ocurrió de la nada por conveniencia. Nosotros teniendo las evidencias científicas sobre los argumentos que damos y que quizás podemos dar como verdaderos a 100%, es la herramienta más eficaz para poder nosotros transmitir información verdadera. Igual como ya después van a haber algunas otras dinámicas, pero el que nosotros apliquemos una medicina con perspectiva de género y que podamos hacer es evaluar si nuestras estrategias realmente son efectivas, si realmente le estamos haciendo un beneficio a la población. Y la única forma de saberlo es mediante la investigación. Sé que quizás, en especial para los Scora Angels, este es un mundo nuevo que yo sé que muchos sí se están centrando en investigación y que están dando ese paso, pero quizás para muchos otros es el primer acercamiento a este mundo. Les doy la lección y cuando en especial que nos enseñan mal metodología en la escuela, que nos las hacen un poco tediosa, es el momento de demostrar que realmente la investigación en salud sexual es válida, que existe, que es necesaria, y cómo lo podemos empezar iniciando, involucrándonos, sabiendo las revistas que existen de sexualidad, las revistas que existen de ginecología, de urología, de los temas que nosotros abarcamos. Entonces, espero que se motiven. Yo sé que algunos ya me hicieron llegar sus artículos, pero espero muchísimos artículos más, porque yo sé que hay mucho que todavía podemos buscar.
Eso sería todo por mi parte. Gracias, y pues estamos muy, muy emocionadas de empezar a trabajar con ustedes, la verdad. Sí nos interesan mucho estos temas que se ven en Escora y que creo que también son como temas muy novedosos, que van a ser muy novedosos para SCOMP. Entonces va a ser una aleación interesante. Y ya es todo por mi parte también. Si no quedan dudas, creo que ya finalizaríamos la sesión. Y muchas gracias, Alejandro. Muy claro me quedó. Creo que sí estuvo claro. Yay. Y ya saben, chicos, ahorita les paso el segundo pase de lista con la clave. Aquí se las digo, la clave va a ser SCOMP. Cuando les pase el siguiente pase de lista, ustedes ponen en la palabra clave SCOMP y eso es todo. ¿Va? Muchas gracias. Gracias.